En este caso, usted ya nos estaba mencionando a líneas generales de que no se puede condenar únicamente con la conclusión de una pericia psicológica en un delito de violación. ¿Por qué nos señala eso? Si nos podría detallar con mayor lucidez. Claro, como lo había señalado, bueno, vamos desde el inicio, desde derecho procesal. ¿Cómo yo genero la convicción en un juez de que una persona tiene daño psicológico? Los abogados nosotros no podemos. Tenemos que llamar a un psicólogo. Si es, trabaja para la Administración de Justicia, tiene que ser un perito psicólogo forense. Entonces, este perito psicólogo forense, su misión es arribar a concluir si existe o no existe daño psicológico, ¿no? O sea, estamos hablando de este tipo de delitos. ¿Existe o no existe daño psicológico? Eso como objeto o objetivo de la pericia y obviamente subtítulos a ese título es pues todas las consecuencias y demás factores, ¿no? O sea, que son consecuencia del delito. Y es que lo importante es siempre llegar a tasar de manera científica cuáles son las consecuencias del delito, ¿no? Las consecuencias de un delito en el cuerpo de la víctima, llamemos un médico, en la cabeza, en la mente de una Claro. víctima, llamemos un psicólogo, ¿no? Entonces, si partimos de lo que ya todos conocemos ahora, que es que en delitos contra menores de edad por libertad, que no exista o que el resultado arroje negativo para daño psicológico en menores de 14 años, no quiere decir que no hubo agresión, perdón, no quiere decir que no hubo delito. Es que no podemos nosotros condicionar la existencia de delito a la existencia de un resultado positivo de daño psicológico. No es Claro, posible, directamente no. ajá, no es posible concluir eso en menores de edad, porque ya lo había señalado, ¿no? Entonces, que no haya ocurrido, perdón, que no haya habido un daño psicológico, no quiere decir que no haya ocurrido un tocamiento. Por eso se señala que la pericia psicológica no es pues la prueba reina, ¿no? Pero esto tampoco es con una intención de desmerecer una pericia psicológica a menores de 7 años. ¿Por qué? Porque estos también, menores de 14 inclusive, porque estos también, con sus sís, con sus nos, con sus respuestas que dan, ya siquiera por lo menos se puede analizar el tema que tú decías, ¿no? Que es la uniformidad, la consistencia en el relato. Eso también es importante. Ojo, por ejemplo, en casos de agresión contra la mujer, o sea, la mujer va a la comisaría y le dice al policía, me pasó esto, me hizo tal, me agarró, me levantó, me empujó, me golpeó en el suelo. ¿Ok? Eso está en la denuncia. Luego va donde el perito médico forense y le pregunta, ¿no? O sea, ¿qué cosa ha ocurrido? Antes del momento de comenzar con sus técnicas de valoración como forense, primero le pregunta, ¿dónde te duele? ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? ¿No? Y en ese momento de los hechos, la Claro. mujer dice, me agarró de la cabeza y me chancó contra la mesa. Ojo, eso no lo dijo en su denuncia. Ya es una contradicción, ¿no? Ya es una contradicción. Y peor todavía para la víctima, si resulta que le hace la pericia médico forense y en los resultados no hay nada que dé cuenta o que esté relacionado con lo que le dijo al médico, que la agarraron de la cabeza y la chocaron contra la mesa, ¿no? Eso es un hecho que no condice con las conclusiones del médico y que tampoco lo dijo a los policías. Regresemos al caso. ¿Qué hubiese pasado si en la primera entrevista la menor da información contradictoria? Se empieza a contradecir. Y con información contradictoria, el perito no la vuelve a llamar. O sea, no la vuelve a llamar. Con las contradicciones, él hace una conclusión. Y en la conclusión, en lugar de evidenciar cómo es que la menor le ha dado respuestas contradictorias o decir, ¿no? Concluir, por ejemplo, que tiene una tendencia a mentir, es una tiene una niña, perdón, es fantasiosa, como dicen esos adjetivos a los menores.
en lugar de decir eso, adopta una de las posturas. O sea, le da la razón a una de las posturas en lugar de dar cuenta de los dos hechos que han sido contradictorios y que han sido afirmados por la menor, ¿no? Por eso que en las entrevistas de Cámara Gesell, además del psicólogo, está también presente el fiscal y está también presente el abogado defensor. Pero, Entonces, si se entiende que, y es más, ¿no? O sea, cuando al menor se le hacen preguntas el psicólogo, el fiscal también le hace preguntas a la menor por intermedio del psicólogo, ¿cierto? El psicólogo le hace las preguntas a la menor, está pues encerrada con la menor en esa cámara Gesell, repitiendo las preguntas que el fiscal le hace. Luego, el defensor hará sus preguntas a la menor por intermedio del psicólogo. Si en esa cámara Gesell la menor empieza a caer en contradicciones, se entiende que las conclusiones del psicólogo van a determinar pues que la menor se contradice, ¿no? O sea, que no es un relato claro, uniforme. sí, porque no Ya, hay persistencia en esa incriminación. correcto. Si las conclusiones de ese informe le dan la razón a una de las posturas y no advierte esas contradicciones, esa también es una forma para invalidar la pericia, ¿no? No por la forma, sino por el fondo, ¿no? Ese es el contenido que, o es lo que también te puedo comentar, ¿no? Y muchas veces sucede eso, ¿no? De que parte de las sesiones realizadas por los profesionales, en este caso los psicólogos, así como realizan pues esta observación conductual y empiezan a desarrollar el cuestionario del caso propio de una prueba que ellos pretenden ejecutar, realizan muchas preguntas que muchas veces de forma inicial son muy claras, pero te vas dando cuenta mediante el desenvolvimiento del mismo que luego hay una pregunta muy similar que básicamente es lo mismo y entiendo yo que esto es adrede justamente para demostrar qué tan sincero o honesto está siendo la víctima con el cuestionamiento. Porque también es claro decir, y eso se dice pues con franqueza, de que muchas veces en el relato de las víctimas, o más aún cuando se trata de menores de edad, son susceptibles o son muy vulnerables al ser muchas veces los familiares, los padres, no lo toman como deberían tomarlo. Es decir, lo toman incluso en aras de propiciarles o de sugerirles que mientan y empezamos muchas veces a encontrar en el desarrollo del juicio que existen otros temas particulares, familiares, que también dejan entrever que el relato ha incidido en error o mejor dicho en mentiras porque son los padres quienes están detrás de los hijos a distorsionar una verdad. Muchas veces observamos esos casos, ¿verdad, doctor? Sí, claro, y es más, eso también debe dejarse constancia, ¿no? En las conclusiones, que la menor es manipulable, por ejemplo. Yo recuerdo en la cámara Gesell el que la menor no era la primera vez que estaba sometida a este tipo de problemas legales, ¿no? Wow. Más bien, estaba ella en medio de una demanda de tenencia. Entonces, ya había ido a la comisaría a darle falsas informaciones a un policía por recomendaciones de su mamá. Y años después, 2 años después exactamente, se volteó la torta y esta vez el papá era quien le estaba influenciando a ella para que declare que era una mala madre. ¿Por qué? Porque el papá pues Lamentable. tenía más dinero y le prometía viajes a Disney y le compraba muchas cosas, ¿no? Entonces, estos eran factores que hacía que la niña ya cambiase su declaración. Entonces, en Cámara Gesell se le hizo, ¿no? La pregunta de cuántas veces has tú dado este tipo de informaciones o estás tú involucrada en este tipo de problemas legales. 2, 3 veces. Hablemos de la primera vez, dinos, que nos diga, ¿no? O sea, para que el psicólogo le repita que nos diga a favor de quién habló, ya, y ahora a favor de quién está hablando, ah, sí, bla, bla, ¿no? Etcétera. Son pues para dejar, ¿no? En claro cómo es que la menor ha sido convencida de cambiar de su afinidad respecto del padre o de la madre, dependiendo de los problemas y el momento, ¿no?
Bueno, eso solamente es una información que se introduce en ese momento de la entrevista, ¿no? El perito psicólogo ya analizará si eso es pues manipulable, si es influenciable o si solamente está contestando de manera fluida lo que le están respondiendo y listo, ¿no? El momento de nosotros ingresamos como defensores a discutir ya la pericia como tal es cuando tenemos a la mano ya los resultados y cotejamos con todo lo que ha habido antes de que ocurra su informe final, ¿no? O sea, qué es lo que ha pasado en la Cámara GES, qué preguntas se le hizo, etcétera. También nos apoyamos con el perito de parte, ¿no? Y con todo eso ya se arma una estrategia para atacar esa pericia psicológica, que bueno, eh, analizando así a grandes rasgos, todas las pruebas que nos sirven para condenar a un imputado de violación sexual o delitos contra la libertad sexual contra menor de edad, la prueba de pericia psicológica no es la prueba reina, ¿no? Ah, porque en nuestro país, si una menor de 14 años es tocada en sus partes íntimas y luego de la pericia psicológica resulta que no tiene pues daño emocional, no hay daño psicológico, eso no quiere decir que el tocamiento no haya ocurrido. ¿Por qué? Porque es una menor de 14 años, quizás 7, 8 años, pues que en su psique todavía no ha desarrollado qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, ¿no? Solamente dice, pues mi tío me ha rozado el pecho, ¿no? O sea, no ha sentido una afectación, no tiene vergüenza aún de eso que le acaban de hacer, ¿no? O sea, no tiene esa comprensión del masaje que le hicieron en sus partes íntimas, ¿no? Ella no piensa en esas cosas aún a esa edad. Entonces no hay pues un daño psicológico, ¿no? Como una señorita quizá de 22 años o mayor de 14 años y menor de 18, ¿no? Que es menor de edad en nuestro país, por ejemplo, 18 años, o 17, perdón, que le tocan, ¿no? Sus partes íntimas, entonces le hacen un resultado, perdón, le hacen la evaluación psicológica y lógicamente, ¿no? Va a salir pues con una afectación psicológica, ¿no? Qué sé yo, ya no va a querer reunirse con personas del sexo opuesto, ¿no? Es una de las afectaciones propias de ese tipo de delitos, ¿no? Ya no se va a querer acercar tanto con personas del sexo opuesto, ¿no? A esa edad. Pero regresamos a la evaluación de la niña de 4 o 5 años que le tocaron y no tiene afectación, ¿no? Pues, por eso señalamos que los resultados de una prueba psicológica dentro de todas las pruebas que sirven para condenar en nuestro país no es la prueba reina, o sea, es una prueba más de todo el conjunto de pruebas que se utilizan para condenar o para absolver, ¿no? Eso también es importante cuando hablamos de cómo discutir o cómo invalidar una pericia psicológica, ¿no? Si es válido o no es válido. Claro que sí, doctor, y justamente nosotros contamos también con diversos acuerdos plenarios que representan un gran avance, o mejor dicho, un gran aporte para poder citarlos en pleno juicio. En este caso, sin más que agregar, pues tenemos también, por ejemplo, el acuerdo plenario 2005, donde nos señala que para lograr justamente la sindicación de la víctima existen ciertas garantías de certeza, aludiendo a tres, ¿no? En este caso, la persistencia de la incriminación, la verosimilitud y a la vez la ausencia de la incredibilidad subjetiva, que justamente el hecho de tomar en consideración tales tres aspectos nutre bastante que cada paso que hagas como estrategia de defensa tengan cabal validez y en este caso se pueda llegar a una presunción de inocencia si es que resulta ser necesario o en todo caso que se condene con una pena justa. Carlos, Claro. indícame, nosotros hemos podido observar aquí, por no decir la variable principal, me gustaría que nos respondas ya. ¿La validez de una pericia psicológica depende exclusivamente del número de sesiones realizadas? En el caso en el que no, ¿de qué depende? Eh, Desde mi criterio, lo que pasa es que, bueno, desde el principio estoy escuchando que eso es más una guía, una recomendación, lo que se está mencionando allá en Perú. Desde mi punto de vista profesional, una prueba psicológica no se basa en un número de sesiones. Específicamente las evaluaciones psicológicas forenses no deben tener un límite de tiempo, no se debe tocar esa área, porque cada caso es muy individual, muy específico, con unas características distintas. Te puede tomar una sesión, te puede tomar 10.
las que sean necesarios para necesarias para tú poder colectar la información específica de esa persona que estás evaluando. No se basa solamente en el criterio tiempo, es algo totalmente multidimensional, porque además ahí abarca no solamente la evaluación de la víctima, sino un análisis exhaustivo del expediente que tú estás viendo para poder tener el contexto y sobre todo para poder saber cómo guiar la entrevista semiestructurada. Por supuesto. Me gustaría que en ese sentido nos hables acerca de la realidad o digamos cómo es la legislación en República Dominicana. ¿Qué podrías proponer en aras de conseguir una mejora en el desarrollo de las pericias psicológicas en tu país? Mira, lo que yo propondría es, para empezar, aquí no existe la maestría continua en ciencias forenses. En ciencias forenses sí, pero no en psicología forense. Lo que yo propondría es que simplemente ya de una vez, que de hecho ya está en curso por la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y que pueda tener cierta continuidad, porque las que se han hecho son por quórum, por número de personas, entonces muchas personas que están interesadas por lo general se tienen que ir fuera del país, como fue mi caso, para poder estudiarlo. En segundo, yo creo que sería muy importante la acreditación y supervisión, de alguna forma, de los peritos. Como te menciono, como aquí no hay tantos psicólogos forenses o los que hay quizás no ejerzan a nivel privado, no hay tampoco una supervisión específica sobre lo que sucede con esos psicólogos. Por ejemplo, yo ejerzo a nivel privado y a mí nadie me supervisa. Independientemente de que yo siempre tengo un equipo multidisciplinar con el cual contar, con el que confío muchísimo e incluso puedo acceder a asesorías en España por el hecho de haber estudiado allá para casos muy específicos o para información o para aspectos específicos que yo diga, uy, eso se ve como que más complejo de lo habitual. Pero aquí no hay una acreditación o algo, o sea, cualquiera en República Dominicana puede ser perito en el sentido de que perito es un experto en un área específica. Entonces, no importa si tú eres, aquí por ejemplo acuden mucho, ya que hay ausencia de, aquí acuden muchos psicólogos clínicos para poder ejercer como peritos, cosa que también es, por otro lado, un poco peligroso porque no es el mismo contexto, no es la misma situación, me han llamado para contrainformar, me han llamado para poder como consultor técnico y hacer preguntas a peritos, entonces, por ausencia de se recurre a lo que hay y no necesariamente tiene que tener un buen resultado o siguiendo la metodología más concisa posible, que es, por ejemplo, cuando yo llego, veo un informe y veo muchos errores metodológicos de por medio que yo evalúo y salen en el estrado o hago preguntas al perito en el estrado, entonces también se empiezan a caer. Por eso entiendo que hay que tener mucho cuidado y la formación continua es sumamente necesaria. Y el hecho de que haya continuidad en una maestría, por ejemplo, de psicología forense también es vital para que las personas puedan tener acceso a ese tipo de estudios. Y por supuesto, y ya para finalizar lo que es la investigación y desarrollo, que haya muchas más investigaciones aquí en el área forense y que se puedan realizar investigaciones en el que se puedan arrojar resultados específicos, sobre todo en las evaluaciones psicológicas forenses. Bien, Carlos, agradecerte una vez más por tu participación y siempre, más que predisponibilidad, predisposición, una vez más tenerte en esta entrevista ha sido bastante grato, por no decir en este podcast en general. Muchísimas gracias por todo y espero contar contigo en una nueva ocasión. Mil gracias a ti, encantadísimo como siempre de poder participar. Te mando un abrazo enorme y doctor, muchísimo gusto, un placer y espero Igualmente, que podamos seguir en contacto. igualmente. Gracias.